apnea del sueño es precisamente porque este tipo de trastorno que se da es uno de los trastornos que donde hay una afectación del sueño, pero que las causas no precisamente son psicológicas. O insomnio, ¿sí? no. Claro, no es precisamente insomnio. Aquí las causas no son psicológicas y no estamos hablando específicamente de insomnio. Aquí el paciente duerme, pero el trastorno del sueño le impide que la calidad de su sueño pueda ser la adecuada. Cuando estamos hablando de sueño, estamos hablando que el sueño tenemos que evaluarlo no solamente por la cantidad de horas que duerme un paciente, sino por la calidad del sueño mientras duerme. A veces hay personas que dicen, no, pero si él dice que no duerme, pero yo he visto cuando me he levantado por la madrugada que está roncando. El hecho de que una persona emita ronquidos no quiere decir que esté durmiendo bien, porque en muchas ocasiones el paciente te refiere que no ha dormido, pero es precisamente porque siente que no ha descansado, porque ha tenido pesadillas, porque si tienes el síndrome de las piernas inquietas tampoco descansas. Y tenemos que ver que cuando hablamos del sueño estamos hablando de que el paciente tiene que llegar a lograr una relajación profunda en todo su cuerpo, que es también extensivo a los músculos, es extensivo también a todo el organismo. Ahora, cuando estamos hablando de apnea del sueño, yo les comentaba que estamos hablando de un trastorno donde está afectadas las vías respiratorias, y estas vías respiratorias afectan el sueño mientras el paciente está dormido. Para hablar de apnea tenemos que tener en cuenta que generalmente las personas saben que la apnea existe, pero generalmente la apnea que es voluntaria. Por ejemplo, como cuando alguien se sumerge en una piscina o en el mar y aguanta la respiración, ahí hay una apnea porque hay un cese del flujo aéreo. Pero cuando estamos hablando de apnea obstructiva del sueño, estamos hablando de una apnea que es involuntaria, en la que el paciente no se da cuenta. Entonces, apnea, por ejemplo, se describe como el periodo donde hay un cese del flujo aéreo al menos por 10 segundos. Y, por ejemplo, una vez que el paciente establece eso, estamos hablando de que está interrumpiendo el paso de entrada y salida del aire, tanto de los pulmones, y que pase también por la nariz y por todas las vías respiratorias. ¿Qué sucede con la apnea del sueño? Que el paciente está durmiendo, vemos un paciente que aparentemente está respirando y de pronto detiene su respiración. Y una vez que detiene su respiración por este periodo, por menos de 10 segundos o al menos hasta 10 segundos, después emite ronquidos tan fuertes que en muchas ocasiones la persona que está al lado, quien lo escucha, piensa que se va a morir o le puede pasar algo. Ahora, ¿a qué paciente generalmente le aparece la apnea obstructiva del sueño? Generalmente hay que buscar causas orgánicas, por ejemplo, como una hipertensión arterial. Por ejemplo, hoy se está estudiando mucho las hipertensiones arteriales refractarias, ¿no? O sea, la refractariedad del tratamiento es que por más que vas utilizando algunos medicamentos para tratar de compensar la presión arterial, no lo logras. Muchas veces estas personas pueden padecer de apnea obstructiva del sueño. Las enfermedades cardiovasculares. Una de las complicaciones que tiene la apnea obstructiva del sueño es que en medio de la apnea obstructiva del sueño pueden aparecer complicaciones cardiovasculares como la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es compleja porque puede llevar incluso a la muerte de una persona. Entonces, cuando estamos hablando de apnea obstructiva del sueño, tenemos que hablar también de qué factores de riesgo pueden llevar a padecer de la apnea obstructiva del sueño. Estamos hablando que las personas con diabetes mellitus tipo 2, con tendencia, por ejemplo, a la obesidad y sobre todo a la obesidad central, que son las personas que son muy gruesas, pero que la concentración de las grasas está en el abdomen. En muchas ocasiones, cuando se acuesta, pueden comenzar a padecer de apnea obstructiva del sueño. ¿Y por qué es cuando se acuesta y por qué la apnea obstructiva del sueño? Normalmente los órganos que intervienen en la respiración, hay unos órganos que están en la laringe, la faringe, la garganta, que ahí esos tejidos son blandos. Entonces, al ser blandos, cuando se acuesta el paciente o la persona afectada, primero hace que estos tejidos blandos puedan obstruir la vía con facilidad, sobre todo en el sueño, porque existe una relajación en todo el cuerpo, y si la hay en todo el cuerpo, también lo hay en estos tejidos. Si el paciente es grueso y tiene esa obesidad central, entonces produce ronquidos porque afecta el aumento y descenso del diafragma, que es un órgano que es el que divide la cavidad abdominal de la cavidad respiratoria, y esto puede producir apnea obstructiva del sueño. Otra de las complicaciones importantes es la hipersomnia diurna,
que genera la apnea obstructiva del sueño. Vemos un paciente que él piensa que estuvo durmiendo bien en la noche y al día siguiente puede quedarse dormido en cualquier lugar. Puede estar hablando con una persona y empezar a quedarse dormido y empezar a emitir ronquidos. Doctor, el paciente puede llegar a pensar que está sufriendo de insomnio o tiene otra problemática, más o menos esto, ¿no? Se lo puede confundir. Generalmente lo que sucede es que el paciente siente agotamiento físico. Generalmente el paciente no es capaz de pensar que tiene insomnio porque muchas veces cuando él se va a acostar no tiene problemas para quedarse dormido. Se queda dormido muchas veces con facilidad. El problema está en el agotamiento físico que siente cuando se despierta. Se da cuenta que a pesar de que estuvo durmiendo en la noche, quizás por ejemplo no descansó lo suficiente o quizás se puede interrumpir el sueño mientras está durmiendo. Pero aquí el cansancio se debe precisamente a que si tú dejas de respirar con una periodicidad bastante frecuente y tienes periodos en que no respiras adecuadamente, entonces ya todo tu sistema nervioso y todo tu organismo no está llevando la cantidad de oxígeno, el aporte de oxígeno que tiene que llevar adecuadamente por minutos. Se supone, por ejemplo, que un paciente normal, en condiciones normales, debe estar respirando despierto de 14 a 20 respiraciones por minuto. Y dormido, por ejemplo, donde hay un periodo de relajación, quizás puede ser de 12 a 18 respiraciones por minuto, pero si tú detienes por 10 segundos la respiración, ya no vas a estar haciendo esas respiraciones que tenías que hacer. ¿Y entonces qué hacer frente a esta problemática, doctor? Primero tenemos que saber que cuando estemos en presencia de alguien que padezca de apnea obstructiva del sueño, tenemos que pensar primero que puede haber una enfermedad orgánica que lo puede estar generando, como pueden ser situaciones cardiovasculares, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, como decía anteriormente, refractaria a tratamiento. Algunas condiciones neurológicas también pueden llevar a apnea obstructiva del sueño, como son los accidentes cerebrovasculares. Personas que han hecho, por ejemplo, han sufrido de infartos cerebrales, pueden llegar a padecer de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque puede haber un compromiso del centro respiratorio. Y si el centro respiratorio no envía la acción de que la respiración se mantenga estable, puede aparecer esto. Ahora, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, una de las cosas importantes aquí es trabajar psicoterapéuticamente en muchas ocasiones con el paciente para poder ayudarle a que pueda comprender la importancia de hacerse tratar. En algunas ocasiones, por ejemplo, un paciente obeso le cuesta mucho trabajo bajar de peso. Y este paciente, si no baja de peso, puede tener complicaciones importantes, incluso hasta quedarse dormido conduciendo al otro día y poder tener accidentes. Puede que un paciente, por ejemplo, donde la hipertensión arterial ya sea refractaria al tratamiento, esté ya cansado, agotado, igual que un diabético o un paciente, por ejemplo, que puede tener afectaciones cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cansado de tomar la medicación ya por los años que lo ha estado tomando, y entonces ahí juega un papel fundamental lo que puede hacer psiquiatría y psicología para poder psicoeducar a este paciente y generarle motivación al cambio para que pueda tener una buena adherencia al tratamiento. Es decir, hay un tratamiento, ¿no? Sí, hay un tratamiento y son tratamientos incluso más complejos, ¿no? Porque realmente aquí estamos hablando de abordaje psicológico, psiquiátrico, para poder ayudar a que el paciente pueda someterse a un tratamiento. Pero estamos hablando que si aquí pueden ser afectaciones desde diabetes mellitus hasta cualquier patología orgánica, tiene que intervenir neumología. Es importante que esté. Generalmente es neumología, medicina interna, neurología, psicología, psiquiatría. Es importante también que esté, por ejemplo, fisioterapistas respiratorios, en neurofisiología, porque estamos hablando que incluso para diagnosticar esta apnea del sueño clínicamente, generalmente se puede diagnosticar, pero existen equipos, o sea, ya bien evaluados desde hace mucho tiempo, como son, por ejemplo, por ejemplo, el electroencefalograma junto con el oculograma y también con el electromiograma, sobre todo el submentoniano. Ya cuando lo empiezas a aplicar para poder diagnosticar, aquí estamos hablando de tenerlo, por ejemplo, 24 horas o 12 horas el paciente durmiendo y estar vigilando los profesionales el momento en que se va produciendo la apnea, y ahí se empieza a comprobar, por ejemplo, no solamente la respiración, sino también la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la sudoración. O sea, son una serie Atención de especializada ya sería. atención especializada. Ahora,
¿Por qué es importante conocer esto? Porque en muchas ocasiones vemos a un paciente roncando y con ronquidos y lo primero que le decimos al paciente, no, pero no me dejaste dormir anoche. No, es que contigo no se puede dormir porque tú lo que haces es emitir ronquido, pero el paciente puede estar bien enfermo y no saberlo. Incluso a